Hola mis niños, qué alegría volver a saludarlos. Espero que se encuentren muy bien, juiciositos, leyendo todos los días la Biblia y memorizando el versículo que siempre les deja la profesora Isabel. Vamos a empezar nuestra clase del Catecismo Menor de Westminster, pero primero inclinemos el rostro y oremos a Dios, por favor. Querido Señor, te damos gracias por este nuevo día de vida que nos regalas. Te pedimos, Señor, que limpies nuestro corazón de todo pecado y que nos ayudes a ser las personas que tú quieres que seamos. Enséñanos, capacítanos y danos la fortaleza y el valor para poder estar siempre unidos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, mis niños, vamos a estudiar la pregunta números 59 y 60. Pero como ustedes ya saben, para poder avanzar en la enseñanza, primero vamos a recordar la última clase. Con la profesora May, ustedes vieron las preguntas número 57 y 58 que hablan acerca del cuarto mandamiento. ¿Ustedes recuerdan qué dice el cuarto mandamiento? Leamos Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La profesora May les enseñaba que Dios quiere que el hombre aparte un día de los 7 que tiene la semana para adorar al Señor y además que este cuarto mandamiento requiere que santifiquemos para Dios los tiempos que Él ha señalado en su palabra y especialmente que ese día de cada 7 sea como un reposo. Hoy vamos a continuar hablando del cuarto mandamiento. Y la pregunta número 59 dice así: ¿cuál día de los 7 ha señalado Dios para el descanso semanal? Respuesta: desde la creación del mundo hasta la resurrección de Cristo, Dios señaló el 7º día de la semana para hacer el reposo semanal, y a partir de entonces, el primer día de la semana para continuar así hasta el fin del mundo, siendo este el reposo cristiano. Como ya lo hemos estudiado en clases anteriores, Dios creó todas las cosas en 6 días. ¿Sí lo recuerdan? En el primer día, Dios hizo la luz. En el segundo día, Dios hizo las aguas y la tierra. En el tercer día, Dios hizo los árboles. En el cuarto día, Dios hizo la luna, el sol y las estrellas. En el quinto día, Dios hizo las aves y los peces. En el sexto día, Dios hizo los animales terrestres y al hombre. Y en el 7º día, Dios descansó de todo su trabajo. Leamos Génesis 2, 1, 3. Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, y el 7º día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoren. Como pueden ver mis niños, Dios señaló el día 7º para el reposo semanal desde el tiempo en que creó todas las cosas. Dios lo dispuso así. Señaló un día en la semana para el descanso del trabajo, pero a su vez para que el hombre lo adore. El 7º día, mis niños, es un reposo o descanso santificado para Dios. En la antigüedad, ese día de reposo se celebraba el 7º día, como Dios dice en su palabra, en Éxodo 20:10. Leámoslo. Dice así: mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está
dentro de tus puertas. Nadie podía hacer ese día ningún trabajo. Ese día se usaba para ir al tabernáculo de reunión a escuchar la palabra de Dios, para santificarse, para adorar a Dios y para aprender a hacer la voluntad de Dios. Recordemos, mis queridos niños, que los israelitas venían de Egipto, donde habían aprendido a adorar a otros dioses. Pero Dios, en su infinita sabiduría, apartó un día para que el hombre descanse de su trabajo y dedique ese día al conocimiento de Dios. Leamos Marcos 2:27. Y dice: el sábado se hizo para el bien de los seres humanos y no los seres humanos para el bien del sábado. Como podemos ver, Dios apartó el día de reposo pensando en el ser humano. La vida, mis queridos niños, no consiste solo en trabajar y trabajar para conseguir plata. Eso nos haría personas consumistas y egoístas. Tenemos que sacar tiempo para Dios, para conocerlo a Él, para conocer su voluntad, a aprender a obedecerlo y a ser reverentes y amarlo y adorar su santo nombre. Para los israelitas, el día de reposo pasó a ser un día de gran celebración para Dios, día de conmemoración y gratitud a Dios. Desde el tiempo de los israelitas hasta la resurrección del Señor, Jesús y sus discípulos honraron el séptimo día, o sea, el sábado, como el día de reposo. Pero después de que el Señor resucitara, se consagró el primer día de la semana, o sea, el domingo, como el día del Señor en memoria de su resurrección. Vamos a leer Marcos 16:9 en traducción lenguaje actual. Y dice: el domingo, muy temprano, después de que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. Tiempo atrás, Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Como pueden ver, mis niños queridos, el Señor Jesús resucitó el día domingo, que es el primer día de la semana. Siempre se ha pensado que el primer día de la semana es el lunes, pero no. El primer día de la semana es el domingo, así lo muestra el calendario. Vamos a leer Hechos 27. Y dice así: el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Aquí vemos que la iglesia primitiva se empezó a reunir el primer día de la semana en memoria de la resurrección del Señor Jesús y no el día séptimo como lo venían haciendo. De ahí que la iglesia celebra el día domingo, primer día de la semana, como nuestro primer día de reposo, día de adoración para Dios. Vamos a la pregunta número 60. ¿Cómo debe santificarse el día de reposo? El día de reposo se debe santificar mediante un reposo santo todo ese día, absteniéndose incluso de aquellos trabajos o distracciones mundanales que son lícitos en los demás días, y ocupando todo el tiempo en los ejercicios públicos y privados del culto de Dios, excepto los que se deba emplear en obras de necesidad y de misericordia. Vamos a leer Levíticos 23:3. Y dice: ustedes podrán trabajar duramente durante 6 días, pero el séptimo día será descanso obligatorio. Donde quiera que ustedes vivan, dejarán de trabajar ese día y celebrarán
un culto en mi honor. Dios no nos está diciendo que ese día no podemos hacer nada. Lo que sí nos está diciendo es que ese día de reposo lo tenemos que consagrar para Él. Dios nos dio 6 días para hacer todos nuestros trabajos. A todos, tanto a los niños como a los padres. Los niños tienen que ocuparse de sus estudios y de sus tareas, y los papitos de sus trabajos para el sustento del hogar. Pero el domingo, no lo olvidemos, es para dedicárselo a Dios. No debemos dejar nada pendiente para el domingo. Tenemos que prepararnos desde el sábado, haciendo todos los trabajos pendientes del colegio, como son las tareas del fin de semana, las investigaciones, etc. Acostarse temprano, dejar lista la Biblia y la ofrenda para el Señor. Así el domingo no estaremos con afanes ni preocupaciones en la congregación, sino que vamos a estar tranquilos y atentos a las diferentes actividades de la iglesia, dispuestos a alabar al Señor con los cánticos y muy pendientes de las enseñanzas del pastor, alegres de poder volver a ver y saludar a los hermanos. Ustedes saben, mis niños, que nuestra reunión en la iglesia son los domingos en horas de la mañana, pero en la tarde debemos continuar en las cosas de Dios con nuestras familias, hacer el altar familiar, que es leyendo la Biblia con nuestros padres, orando y también participando de la reunión con nuestras opiniones. Otras cosas que podemos hacer los domingos en la tarde son visitar a algún enfermo, ayudar al necesitado, o si recibimos alguna visita en casa, debemos compartirles el Evangelio. Repasemos lo que hoy hemos estudiado. En la pregunta número 59 aprendimos 2 cosas. Primero, que Dios señaló el día séptimo para el descanso semanal. Segundo, que después de la resurrección del Señor Jesús, el día de reposo se celebra el primer día de la semana, o sea, el domingo. En la pregunta número 60 aprendimos que la manera de santificar el día de reposo es mediante un reposo santo todo el día, dejando de hacer los trabajos cotidianos y ocupándonos en el culto de adoración a Dios en la congregación y continuando en nuestros hogares haciendo obras de misericordia y también el altar familiar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te bendecimos y te damos gracias por la enseñanza de hoy, donde nos muestras la manera correcta de guardar el día de reposo para Dios. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis niños, Dios los bendiga y que tengan una feliz tarde. Los dejo con la profesora Isabel. Hola niños, vamos a iniciar nuestra actividad para el día de hoy repitiendo todos el versículo para esta semana. Salmo 92, 1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Para el día de hoy buscaremos todos los triángulos que tienen el número 7 y los colorearemos de rojo. Empecemos.
Ahora vamos a repetir una vez más el versículo para esta semana. Salmo 92, 1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Recuerden que este versículo es para memorizar. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.